una de las más grandes adaptaciones de la novela a la pantalla, una auténtica tragedia gótica. Intro y comenzamos. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche, sin duda, el canal se viste de gala para comentar una de las grandes películas de la historia del cine del año 1939. Ese año realmente extraordinario que nos dio títulos tan importantes para la historia del séptimo arte como fueron Lo que el viento se llevó y El mago de Oz, ambas de Victor Fleming, Solo los ángeles tienen alas de Howard Hawks o, sin ir más lejos también, Ninotchka, la obra cumbre de Ernst Lubitsch con la maravillosa Greta Garbo. Esta noche vamos a comentar una película del director William Wyler, uno de los grandes directores de la historia del cine que, por desgracia, para muchos cinéfilos y para muchos críticos, debido a la ausencia, como ellos dicen, de estilo, no le han incluido nunca en la lista de los mejores directores de todos los tiempos. Pero si analizamos la lista de películas de William Wyler, nos podemos dar cuenta que tiene títulos realmente extraordinarios. Una de las mejores películas de la historia del cine, que es Los mejores años de nuestra vida, del año 46, ganadora de 8 Oscars. Ben-Hur, del año 1959, ganadora de 11 premios de la Academia, o, sin ir más lejos, La heredera, protagonizada por una extraordinaria Olivia de Havilland. El director William Wyler, también en el año 1939, nos regaló una extraordinaria pesadilla gótica, un cuento absolutamente asombroso que nos habla del amor, del orgullo, de los sentimientos encontrados, de las relaciones tóxicas, pero también nos habla por así decirlo, de las luchas de clase, pero sobre todo de esos sentimientos tan sumamente exacerbados que se terminan convirtiendo en algo enfermizo. La película que vamos a comentar es un auténtico clásico de la historia del cine, pero además con letras mayúsculas y además en grande y luminosas, como yo suelo decir aquí en el canal, y además protagonizada por una pareja protagonista inolvidable que yo creo que estaban en su mejor momento. Merle Oberon, una de las grandes actrices de la época dorada de Hollywood, y prácticamente un recién llegado a América, uno de los grandes actores y también cineastas de la historia del cine, el británico Sir Laurence Olivier, una auténtica maravilla de película, que destaca por su fotografía, su historia, con unos sentimientos muy intensos a lo largo de todo el metraje, y que además supone una auténtica experiencia audiovisual por su atmósfera recargada, barroca, opresiva, como os he dicho al principio del vídeo, un auténtico y extraordinario cuento gótico. La película que vamos a comentar esta noche es nada más y nada menos que Cumbres borrascosas, del año 1939 y dirigida, como os he dicho anteriormente, por William Wyler, protagonizada por Sir Laurence Olivier, por Merle Oberon y por un jovencísimo David Niven. La verdad es que un trío protagonista para una película absolutamente de lujo. Una película que, como ya os he dicho anteriormente, nos habla sobre las relaciones fallidas, sobre la lucha de clases, sobre el orgullo como forma prácticamente de autodestrucción del individuo, sobre unos personajes que tienen un conflicto interno absolutamente demoledor, pero también nos habla de una tragedia muy romántica, de amores imposibles, pero sobre todo de esos amores que perduran en el recuerdo y que año tras año no olvidas la huella que te dejaron, pero sobre todo cuando ese amor vuelve a tu vida y te la hace realmente imposible. Una película de unos personajes prácticamente torturados
por sí mismos autotortura, se podría llamar psicológicamente hablando, que tiene retazos de cuento gótico, incluso de fantasmas, debido a su atmósfera, ya os digo, a lo que es el recargamiento barroco de su dirección artística, con un diseño de producción absolutamente asombroso, pero también acompañado de una banda sonora majestuosa, sutil, delicada, que además nos refleja en todo lo que son sus partituras, lo que son sus movimientos musicales, toda la complejidad y toda la extenuación que los protagonistas llegan a percibir y llegan a tener a lo largo de este extraordinario cuento gótico. Cumbres Borrascosas realmente, como película, es la adaptación de una novela homónima de una de las grandes hermanas Bronte, Emily Bronte. Además de las hermanas Bronte tenemos otras grandísimas adaptaciones al cine, sin ir más lejos, Jane Eyre. De Cumbres Borrascosas se han hecho pues infinidad de adaptaciones. En el año 92, creo recordar, hubo una notable adaptación de Juliette Binoche y de Ralph Fiennes, pero ha habido numerosas adaptaciones tanto en cine como televisión y os podéis imaginar en el teatro, en las tablas inglesas, en las tablas británicas. También creo que recientemente he visto el tráiler de una versión moderna que ya creo que deja por completo a un lado lo que es la tragedia puramente romántica y se enfoca, digamos, en la atracción sexual, es decir, en lo fácil. Porque lo difícil a través del guión, a través de la puesta en escena de William Wyler, es mostrar todos esos sentimientos y esas emociones que van torturando y que van dinamitando a los personajes principales a lo largo de todo el metraje. Y eso es lo realmente complicado. Además, todo acompañado de una fotografía que es absolutamente una maravilla. El operador de cámara, Greg Toland, que además ya le habíamos conocido, creo que ya os hablé de él cuando estuvimos hablando de Ciudadano Kane y las uvas de la ira, consiguió además el Oscar en 1940 de las películas estrenadas en el 39 a la mejor fotografía en blanco y negro, lo que es, por ejemplo, el cromatismo de lo que es el blanco y negro, los juegos de luces, lo que es la profundidad de campo y sobre todo una atmósfera que en todo momento es absolutamente opresiva, gótica, ya os digo, muy barroca. Es una auténtica maravilla visual poder ver Cumbres Borrascosas, que a pesar de su antigüedad, ya os digo, es una película del año 1939, se mantiene muy fresca porque nos habla de temas absolutamente universales, ya os digo, el amor, lo que es el orgullo, la lucha de clases, y además todos ellos tratados desde un punto de vista trágico y emocional a más no poder. Argumentalmente hablando, Cumbres Borrascosas parte, como os he dicho anteriormente, desde un punto de vista como si fuera un cuento gótico. Un extranjero, digamos que está caminando bajo la nieve y bajo la lluvia en un páramo británico, un páramo inglés, y llega, digamos, a una mansión absolutamente tétrica, o así es como nos lo hace vislumbrar William Wyler y Greg Toland con una puesta en escena ya opresiva desde el minuto 1. Este extranjero entra pidiendo ayuda y un extraño personaje, el personaje de Laurence Olivier, le dice que puede quedarse allí una noche debido al temporal tan sumamente brutal que hay. En ese momento, el extranjero, se puede decir que no excesivamente bien recibido, en esa mansión, en esa pequeña mansión con una granja denominada, como el título de la película y de la novela, Cumbres Borrascosas, se aloja en una estancia, en una cama, y abre parcialmente lo que es una ventana, y quiere acostarse en esa lóbrega estancia, toda muy oscura, como si fuera un castillo de película de terror. Acordaos, por ejemplo, si me permitís el inciso, que el principio de Ciudadano Kane es muy similar, es decir, en los primeros planos de Ciudadano Kane parece que estamos asistiendo a los comienzos de una película de horror, porque vemos el castillo o la mansión de Charles Foster Kane, Xanadu, al fondo de un plano rodeado de bruma, de neblina, y todo ello con una ambientación, ya os digo, muy tétrica. Aquí lo tenemos exactamente igual. Digamos que estamos apelando, o William Wyler, el director, quiere apelar, digamos, a estos cuentos góticos, trágicos, incluso cargados de fantasmas, tanto reales como irreales, aquellos que hay, evidentemente, en una hipotética realidad, como aquellos fantasmas que tenemos en la mente. Os digo que este extranjero está en su cama ya acostado y de repente oye golpecitos en la ventana de la habitación, se acerca, la abre y cree ver a una mujer entre la nieve que, digamos que grita los nombres, el nombre de un hombre llamado Heathcliff. Este hombre se asusta tremendamente porque cree haber visto un fantasma y corre hacia sus caseros
hacia los dueños de la mansión y les dice: he visto a una mujer que gritaba un nombre, insistentemente, Heathcliff, Heathcliff, con una voz muy dulce. Laurence Olivier en ese momento sale disparado de la habitación gritando el nombre de Cathy. Ese extranjero se queda completamente obnubilado, pero el ama de llaves de esa mansión le dice: siéntese usted porque le voy a contar una historia. Y la historia que nos va a contar a continuación es la historia realmente de amor y desamor, de amor-odio, porque hay una fascinante dualidad en todo esto, de un amor completamente tóxico pero muy pasional. El amor que surgió entre dos personajes de clases muy diferentes, ella de una clase alta, británica, y él prácticamente el niño rescatado por el padre de esa chica, proveniente de un orfanato o de un hospicio y que es, digamos, contratado o que es adoptado para ayudar en las cuadras y ayudar en la mansión. El extranjero se queda completamente anodadado al principio de este relato y la ama de llaves le va diciendo, le va contando toda esta extraordinaria y tremenda historia de amor, de odio y sobre todo de orgullo, porque yo creo que esos son los tres pilares básicos que tiene realmente William Wyler en su película. Lo que más hincapié quiere hacer William Wyler es en todos estos aspectos, pero que vayan además evolucionando y transformándose y alternándose como vasos comunicantes a lo largo de todo ese relato. El relato de un individuo, de un padre, que de repente viene con su carromato con un niño de un hospicio a una mansión que es Cumbres Borrascosas, mucho tiempo atrás del principio de la película. Y este padre tiene a su cargo a dos hijos, una niña llamada Cathy, muy guapa, y a un chico, digamos, un tanto, vamos así decirlo, un poco cabezón y receloso. El padre llega con ese niño y dice: aunque este chico no tenga ni padre ni madre y esté trabajando para nosotros, hay que tratarle de igual a igual. Es decir, el padre no entendía en ese sentido de lucha de clases hasta cierto punto, porque quería que ese niño se criara en una casa, en una mansión, con todo lujo de detalles, pero también llena de amor y de candor hacia él. Con el paso del tiempo hay una bonita relación de amistad entre el niño, llamado Heathcliff, del orfanato o del hospicio, y también Heathcliff es el nombre que le pone el padre, y también Cathy, la hija de este señor de Cumbres Borrascosas. Y podemos palpar cierta, digamos, tendencia al incesto, porque el hermano empieza a cogerle mucha tirria a este niño que es de clase más baja, porque el niño y su hermana, digamos que tienen una especial conexión. Desde que son niños juegan a llegar a un promontorio en una de las escenas más románticas de lo que es la película, que se repetirá constantemente a lo largo de la misma y que será, digamos, el punto culminante a esta película, que llegan allí e imaginando, porque os podéis imaginar, nunca mejor dicho, que a mediados del siglo XIX, pues los niños de la alta sociedad y además también los niños, en ese sentido, digamos de clase baja, pues no tenían tantos juguetes y tantas cosas como tenemos nosotros ahora. Y tenían que darle más a la imaginación, llegando a un promontorio rocoso e imaginándose que era un castillo. Y el niño se imaginaba que era un rey, digamos como, prácticamente vamos así decirlo, como de las leyendas del rey Arturo, que tenía a su reina, que era la niña Cathy, y los dos jugaban a ser los reyes de un mundo imaginario. Es decir, fijaos que ya desde que los niños son, valga la redundancia, niños, hay un cierto halo de romanticismo a lo largo de todo el relato. Es decir, William Wyler va cargando las tintas sobre ese romanticismo que tiene la película ya desde que la pareja son niños. Todos ellos irán creciendo, los tres niños irán creciendo, y el desprecio que tendrá el hermano de Cathy por Heathcliff será todavía más grande y será totalmente inversamente proporcional al amor que Cathy sentirá por Heathcliff. Heathcliff para Cathy representa un nuevo mundo, aunque sea de clase baja. Es una relación muy parecida a la que tuvimos entre los personajes de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater en Titanic, de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet respectivamente. Es decir, la niña de clase alta un tanto mimada, que sigue estando y perteneciendo a la clase alta, pero que encuentra fascinante el mundo que representa ese personaje de clase baja que era Leonardo DiCaprio, que era Jack Dawson. Aquí lo tenemos que extrapolar, lo extrapolamos a lo que es la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Y claro, esa imaginación hiperactiva que tiene Heathcliff
Se puede decir que es algo que fascina a Katy desde el primer momento, y poco a poco, a lo largo del tiempo, la irá por completo enamorando. Pero aquí es donde ya las cosas se empiezan a torcer y donde vamos a empezar a estudiar los personajes, porque van a empezar a cobrar una especial importancia y complejidad. Digamos que la cabra tira al monte, y Katy, a pesar de estar perdidamente enamorada de Hinchcliffe, también le tira mucho lo que es realmente su clase. Es decir, pertenecer a la clase alta. Los bailes, los salones, la música, las mansiones, los castillos, las fiestas, algo a lo que Hinchcliffe no puede en absoluto acceder. Porque esta película también es un film que en sus numerosas capas también nos habla no solo de la lucha de clases, sino el desprecio entre ellas. Y Hinchcliffe, por mucho que pueda, digamos, avanzar en la sociedad hasta convertirse en un noble, como al final de la película veremos, se puede decir que los nobles británicos de mediados del siglo XIX nunca le tomarán por uno igual a ellos, porque no viene de cuna. Es decir, no nació rico, sino que nació pobre. He ahí, digamos, el desprecio constante que hay entre unos y otros. Katy es un personaje que ama profundamente a Hinchcliffe, pero también le atrae mucho el mundo de la alta, por así decirlo, de la alta sociedad británica del momento. Y en algunos momentos le dice a Hinchcliffe, es que yo te quiero inmensamente, pero también no quiero abandonar este mundo absolutamente pomposo que me encanta. Es más, Heathcliff le propone huir a Katy cuando ya son adultos. Sin embargo, Katy le dirá, ¿y qué me vas a ofrecer tú? Porque eres eso, un sirviente. ¿Vivir en un establo? ¿Criarme entre caballos y entre vacas? Y claro, Hinchcliffe, aunque está perdidamente enamorado de Katy también, todo eso empieza a ir minándole. Poco a poco le va minando. Pero claro, Katy, como os he dicho, la cabra tira al monte, y siempre se sentirá fascinada totalmente por ese mundo de la pomposidad y tan hermético de la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Sin embargo, esa clase alta británica que ha despreciado a Hinchcliffe, simbolizado en el hermano de Katy, no en el padre, en el hermano de Katy, y que nunca le van a tratar como un igual, sentirá mucho desprecio, y los dos tendrán una relación de amor-odio el uno por el otro. Katy quiere a Hinchcliffe con todo su corazón, pero no está dispuesta a sacrificar su mundo y su clase por vivir, digamos, en la cochambre, por así decirlo. A pesar de que le quiere mucho. Hinchcliffe también está perdidamente enamorado de Katy, pero él no va a pasar, digamos, a formar parte de ese mundo de la alta sociedad porque ese mundo le desprecia, porque ese mundo le ha despreciado desde que era niño. Aunque bien avanzada la película, en la segunda parte de la película, veremos que Hinchcliffe se transformará debido a unos avances que tiene él en la sociedad. Ahora os contaré cómo se produce todo esto. Se convertirá en uno más de la alta sociedad, pero aún así, como os he dicho anteriormente, seguirá siendo despreciado. Es decir, que por una parte lo que tenemos son una relación tóxica entre los dos protagonistas que están profundamente enamorados, pero que nunca podrán estar juntos debido a todos los prejuicios sociales que ellos tienen entre sí. Es decir, es una relación, digamos, que está destinada puramente al fracaso. Realmente esta película nos da muchas veces, no voy a decir una lección de vida, pero muchas veces en nuestra sociedad, pues, ¿cuántas veces personajes de una clase determinada se han podido enamorar de otros personajes de una clase más alta y más baja, o más baja, y que realmente ese amor ha sido imposible por la disparidad de clases sociales y porque siempre termina habiendo como tiranteces entre ellos? Katy, en un alarde, digamos, de soberbia, por así decirlo, le dirá al ama de llaves, yo estoy profundamente enamorada de Hinchcliffe, pero nunca podré ser su mujer, ser su esposa, porque realmente él no tiene nada que ofrecerme. No estoy dispuesta a vivir, digamos, entre cochambre, entre vacas, entre caballos, entre lo que es la servidumbre. Hinchcliffe, en ese momento que lo está oyendo, sale corriendo por el páramo para nunca más volver a Cumbres Borrascosas. Katy, en una de las secuencias, digamos, más desgarradoras de la película, al darse cuenta de que Hinchcliffe la estaba escuchando, pero que luego Katy dice, pero es que yo me he convertido en Hinchcliffe
porque le quiero con todo mi corazón, sale corriendo a través del páramo, ya sin oportunidad de coger a Heathcliff, de alcanzarle, pillando una grandísima neumonía porque está lloviendo y el frío es muy intenso. Es decir, Cady estaba dispuesta a poner en peligro su propia vida por no perder a Heathcliff. Pero realmente lo que ha perdido a Cady es esos prejuicios sociales de los que os he hablado y que he mencionado anteriormente. Evidentemente, Heathcliff parte con el corazón completamente destrozado, pero cuando regrese, digamos que tiene una calculada venganza, ya no solo a lo mejor hacia Cady, sino al mundo que representa Cady. Y es que, como dice el dicho, valga la redundancia, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Heathcliff en ese momento, digamos que se irá a América, y en América, digamos que forjará una grandísima fortuna. Una fortuna que hará que compre cumbres borrascosas y que empiece a humillar al hermano de Cady, hundido por completo en la miseria por el alcohol y por el juego y por las deudas una vez ya muerto el padre. Es decir, que Heathcliff tiene otras dos variables a su regreso. Dos variables que siguen teniendo los pilares que os he mencionado. Sigue perdidamente enamorado de Cady, pero a la vez quiere vengarse de ese mundo que le hizo la vida imposible y del cual ya Cady pertenece. El mundo que, digamos, está representado por la alta sociedad británica de mediados del siglo XIX está simbolizado por el personaje de David Niven. Un David Niven en esta película muy jovencito, que además le conocemos por ser el Phileas Fogg de La Vuelta al Mundo en 80 días de Michael Todd y Michael Anderson del año 1956. Una grandísima película de aventuras, además basada, como todos sabéis, en la famosa novela de Julio Verne. Y además que David Niven ha hecho pues infinidad de grandísimas comedias, sin ir más lejos, La Pantera Rosa de Blake Edwards. Pero ya hablaremos de todos estos títulos y también de David Niven en otras ocasiones. De La Vuelta al Mundo en 80 días no, porque la tenéis comentada en el canal, perdón. Es decir, que digamos que esta película lo que nos representa, digamos, son las continuas tiranteces, pero también es una película que nos habla de la nostalgia de los sentimientos antiguos, de la melancolía de esos sentimientos que podían haberse ido y que no se fueron en realidad. A su vuelta, Heathcliff sigue tan enamorado de Cady como en el primer día, pero al ver que se ha casado con un personaje de la alta sociedad, es decir, esa parte, digamos, del mundo que ella también realmente quería y deseaba, le hará destruir por completo las aspiraciones que tiene Heathcliff. Pero Heathcliff tendrá una, digamos, una muy enrevesada, ¿cómo así decirlo? Una muy enrevesada venganza sobre todo ello, pero queriendo absolutamente al personaje de Cady. Digamos que la complejidad de los personajes a lo largo de todo lo que es la película va increciendo, o sea, crece en progresión geométrica. Es decir, ya Cady, digamos que al principio, ya os digo, durante todo el metraje, está enamorada profundamente de Heathcliff, pero como poco a poco se van cambiando las tornas, incluso llegará a odiar a Heathcliff por irse y no volver, aunque ella fuera corriendo a través del páramo, lloviendo a todo llover y pillando una neumonía que le costó además meses recuperarse. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, es decir, 1850, 1840 aproximadamente. Entonces la medicina no estaba tan avanzada, ni muchísimo menos, y claro, evidentemente, pues todas estas enfermedades, como la gripe, como las neumonías, como las pulmonías, podrían llegar a ser incluso mortales. Pero había mucha gente, sobre todo la gente de la alta sociedad, que se podía recuperar porque vivía en unas condiciones no tan ínfimas como la gente de clase media o incluso de clase baja a la que pertenecía Heathcliff. Pero Cady se va dando cuenta que esa fantasía que representaba Heathcliff es lo que realmente ha dejado un vacío en su vida absolutamente muy difícil de llenar. A Cady le gusta la pomposidad, le gustan las fiestas, le gustan los bailes, pero poco a poco todo ese mundo se va derrumbando porque le falta alguien o le falta algo que le eche un poco de salsa a la vida en todo lo que es ese hermetismo de todo lo que es la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Por ejemplo, cuando yo os he comentado, si me permitís el inciso, las películas de Drácula, sobre todo la de 58 de la Hammer, os expuse que Drácula era un elemento perturbador dentro de lo que era el hermetismo de lo que era, digamos, la clase alta británica.
Y digamos que esas mujeres que se comportan, digamos, como mujeres completamente, como os diría yo, herméticas, cerradas en sí mismas, tenían que dar un poco más de vida, vamos así decirlo, de lujuria a su vida. Y Hinchcliffe lo que representa no es esa rectitud tan hermética, tan pomposa, tan estirada de los ingleses de aquella época, sino que se representa, digamos, un lado como más salvaje del hombre. Representa un hombre que no tiene nada que ver, que no es ese encorsetamiento, ni esa educación tan sumamente edulcorada y estereotipada, sino que representa a un hombre completamente entregado al amor, entregado a la pasión. A Katy le encanta ser abrazada por Hinchcliffe, le encanta ser, digamos, deseada en todo momento por Hinchcliffe, aunque siempre le deja a Hinchcliffe con la miel en los labios, porque en uno de los momentos en las que ella va vestida, Merle Oberon, preciosa, con un vestido para lo que es las fiestas que ellos tenían allí en otras mansiones de lo que era la Inglaterra del siglo XIX, se puede decir que Hinchcliffe entra en su habitación y empieza a despreciarle injustificadamente, sin motivo sin motivo alguno, como si fuera lo que realmente es, un personaje de la servidumbre, a lo que Hinchcliffe se siente totalmente agonizado, se siente muy dolido y le suelta 2 bofetadas a Katy, como diciendo: es que yo ya no represento nada para ti, todos nuestros sentimientos, todos nuestros juegos. Katy sabe que se está confundiendo, pero se deja llevar de una manera bastante extenuante por ese mundo tan frío y desigual que representa la alta sociedad británica. Hinchcliffe, por otro lado, es todo pasión, es todo cariño, es todo romanticismo. Él conserva, por ejemplo, ese cuento de cuando eran pequeños de ir a esa roca en el páramo que representaba un castillo como si ellos fueran los reyes del páramo. Es decir, esa fantasía sigue estando en su mundo. Realmente los hombres, tengo que decir que somos niños toda nuestra vida. Y siempre nos gusta, digamos, fantasear con aquello que cuando éramos niños nos gustaba. A mí, por ejemplo, no tiene más que ver pues toda la colección de juguetes que tengo, evidentemente. Pero es que en Cumbres Borrascosas también el personaje de Keith Hinchcliffe se aferra a esa fantasía de niño para seguir emocionando y seguir enamorando a Katy. Katy, esa fantasía ya poco a poco en su vida se va como diluyendo, como desapareciendo, como si fuera, como lo he dicho antes, como un fantasma que permanece ahí, pero que prácticamente se ha difuminado, pero será un fantasma prácticamente omnipresente, ya que al final de la película Katy siempre irá a ese páramo, a ese promontorio rocoso donde estaba con Heathcliff, donde pasaba muchas horas con Heathcliff, seguramente donde se amaban, donde jugaban de niños. Y claro, ese romanticismo sigue estando presente en ella, esa pasión sigue estando presente en ella, pero ese orgullo que tiene le impide reconocer a Heathcliff como lo que es el verdadero amor de su vida. El tercero en discordia, la otra pata, por así decirlo, del triángulo amoroso, la representa David Niven. David Niven en esta película simboliza, digamos, al típico caballero inglés que, como os he dicho anteriormente, desprecia por completo a Hinchcliffe. Es decir, es una persona que al ser ese inglés encorsetado, como os he dicho anteriormente, para él un sirviente es solo eso, un sirviente. Desprecia por completo a las personas de clase baja. Es decir, en esta película David Niven se puede decir que es un estereotipo, pero es un estereotipo de una manera justificada, porque este estereotipo lo que hace es hacer el juego a Hinchcliffe. Hinchcliffe, cuando vuelve de América, precisamente viene a la casa de David Niven, que es el hombre, el inglés que se ha casado con Katy, no para despreciarle ni muchísimo menos, sino para decirle que él está aquí, que va a ser su vecino, para que él tenga en cuenta que Hinchcliffe, al que anteriormente el personaje de David Niven había despreciado, le va a tratar de igual a igual. Y eso es lo que le fastidia a la clase alta británica. Que pueda un sirviente escalar en la sociedad e igualarse en clase y en riquezas a lo que es la clase alta de cuna a la que David Niven pertenece. Por eso digo que es una película que tiene la lucha de clases muy exacerbadas. Los británicos de mediados del siglo XIX realmente no podían soportar que un sirviente avanzara de tal manera o tuviera la facilidad de avanzar en la sociedad para convertirse en un ser también de clase alta, a lo mejor no con títulos, pero sí con una determinada riqueza.
Y claro, la venganza de Heathcliff se sirve fría, porque Heathcliff acabará casándose con la hermana del personaje de David Niven para hacerla, digamos, una desgraciada, en vista a un amor completamente despechado, que es el amor que siente por Katy. Es decir, por orgullo, ahí está el pilar básico, o uno de los pilares básicos de esta película, los dos se casan por despecho. Katy se casará con David Niven porque Heathcliff la ha dejado, justificadamente, pero la ha dejado. Y se casará por despecho por un hombre que representa sus deseos más superficiales, pero no sus deseos más profundos. Y Heathcliff se casará con la hermana del personaje de David Niven por despecho también. Digamos que para fastidiar a Katy, y Katy se hundirá por completo en una depresión de la cual ya no saldrá. Es decir, podéis ver que a lo largo del desarrollo de esta película, que he ido soltando algunos spoilers, pero que en la hora y 40 minutos que dura, hay muchísimos enlaces más y vasos comunicantes que unen la tragedia, el drama, los sentimientos. Os podéis dar cuenta de que la relación entre Katy y Heathcliff es profundamente tóxica, pero toda llena de prejuicios. Es un amor que no es limpio. Los dos quieren lo mismo, pero a pertenecer a clases sociales muy diferentes y muy dispares, digamos que esa pobreza o esa riqueza será un impedimento constante en las relaciones personales entre ellos dos. Aunque Heathcliff llegue a ser un personaje también de la alta sociedad, pero digamos que en venganza a esa alta sociedad que siempre le estuvo haciendo de menos e insultando y humillando a Heathcliff, lo que hace Heathcliff, interpretado por Laurence Olivier, es hacer una desgraciada a la hermana de David Niven, como venganza y como despecho hacia el personaje de Katy y hacia los personajes de la alta sociedad. Es decir, Cumbres Borrascosas, al menos esta adaptación, es una película que nos llena de amor, de tragedia, de ira, de venganza y de orgullo. Es decir, todos los elementos para hacer que una relación de amor salte absolutamente por los aires. Pero también está cargada de romanticismo. El romanticismo simbolizado en muchas estancias físicas realmente de, digamos, el radio de acción que tiene el film. Cumbres Borrascosas, lo que es la mansión de los niños, la casa ampulosa, mansión del personaje de David Niven, los páramos con ese promontorio rocoso. Es decir, digamos que es una relación siempre destinada por completo al fracaso, con uno de los finales más demoledores que se recuerdan dentro de la historia del cine, donde se puede decir que la realidad y digamos el mundo de los fantasmas se unen en uno de ellos, yendo Heathcliff a correr detrás de la nieve, en la nieve, a esos gritos de ese supuesto fantasma que es Katy, y llegando al promontorio rocoso para morir y fundirse, digamos, en un hipotético mundo donde solo ellos dos, los dos amantes, podrán estar. Es decir, es un final, algunos dirían muy acomodaticio, pero es un final absolutamente trágico, de un amor completamente imposible. Es decir, Cumbres Borrascosas, en lo que se refiere a esta adaptación de William Wyler, digamos que es como un fresco, digamos, como diría yo, muy poético en todo momento, pero que apela a los sentimientos durante todas las escenas. No podemos ver en esta película secuencias realmente donde los sentimientos no jueguen una baza importantísima. Ya hablando de lo que es los términos artísticos y técnicos, os tengo que decir que la dirección de William Wyler es absolutamente soberbia. La manera que tiene de planificar, sobre todo la estancia de Cumbres Borrascosas, cuando al principio de la película llega al extranjero, como si fuera una mansión absolutamente gótica, barroca, en donde solo hay una iluminación de unas tenues velas y donde la tragedia, donde la tristeza se palpan en el ambiente, lo hace de una manera soberbia, con un tono en la música muy rebajado y con una cámara que se mueve muy lentamente, hasta alcanzar al personaje de Heathcliff, ya mayor, apoyado sobre lo que es esta repisa, ahí lo diré, sobre lo que es la chimenea de una mansión que él compró, no que heredó, que él compró, pero que es un cúmulo de recuerdos continuos.
sobre todo la aparición de ese hipotético fantasma que, aunque no se ve, no se nos da a ver dentro de lo que es la película, pero sí que nos da a entender debido a las reacciones y a las interpretaciones de los personajes. Sobre todo esa mirada, por ejemplo, llena de candor y llena de inocencia que tienen Heathcliff y Cady cuando son niños, jugando como si fueran el rey y una reina de un mundo completamente imaginario. Pero sobre todo ya cuando son adultos, que se miran con deseo, se miran con pasión, se abrazan con un amor muy puro. Pero ya os digo que es un amor completamente imposible. Es decir, dentro de los 100 minutos que tiene Cumbres Borrascosas, no hay ni una sola secuencia que no esté protagonizada, por así decirlo, por un sentimiento que está como a punto de estallar, a punto de explotar. Dentro de lo que es el desarrollo de la película, podemos ver que es todo cargas de profundidad en lo que a sentimientos se refiere. Las emociones y los sentimientos están muy presentes en todas las acciones de Cady y de Heathcliff, en sus miradas, en sus decisiones, en el modo que tienen de pensar lo que van a decir a cada momento para no herir sensibilidades. Es decir, es todo como muy romántico, muy etéreo, y luego ese romanticismo dentro de lo que son las interpretaciones de los personajes. Merle Oberon, la actriz que hace el personaje de Cady, era ya una actriz muy consumada dentro de lo que había sido en 1939 todo lo que era la era de oro de Hollywood. Venía además desde el cine mudo, era una actriz británica y se puede decir que fue una de las pocas actrices que sobrevivieron del mudo a lo que es el sonoro. Y en esta película nos ofrece una interpretación en algunos momentos muy desgarradora, demoledora, aunque tengo que decir que al final de la película, cuando ella está tendida en la cama con esa grandísima depresión, no levanta cabeza por el mero hecho de que Heathcliff se ha casado con la hermana de su marido, digamos que ya se puede decir que su interpretación se vuelve un tanto teatral. Pero también hay que decir que al ser una actriz británica, ella tendría y tuvo realmente experiencia dentro del teatro de las tablas inglesas. Laurence Olivier nos brinda aquí uno de sus papeles más memorables de toda su carrera. Es más, él fue nominado al Oscar al mejor actor en 1939-40 por esta interpretación. Una interpretación que desde un primer momento nos ofrece un papel lleno de fragilidad y de candor. Heathcliff, debajo el rostro de Laurence Olivier, y eso que Laurence Olivier tenía unas facciones muy duras, nos ofrece la interpretación de un personaje extremadamente sensible, cuyos sentimientos están siempre a flor de piel y que es humillado constantemente por muchos personajes, excepto por Cady y por el matrimonio de servidumbre que hay dentro de la mansión de Cumbres Borrascosas, pero que es un chico que es todo amor, que es todo candor y que, digamos, no guarda rencores, a excepción del hermano de Cady, que siempre le tendrá hecha la vida imposible. Cuando Heathcliff vuelve de América, su semblante ha cambiado por completo. La cantidad de sentimiento y de amor acumulado él en su ausencia ha sido muy grande, pero también esa ausencia de Cady, y debido al desprecio al que él oyó de ella la noche antes de partir, salir corriendo con el caballo de Cumbres Borrascosas, le ha forjado como un hombre sin piedad, un hombre vengativo, un hombre con odio, un hombre con rencores, un hombre con ansias de venganza, aunque no relativamente hacia el personaje de Cady, a la que la saluda de una manera bastante fría e impersonal, aunque él siga perdidamente enamorado de ella. Es decir, con esta película entramos dentro de las tragedias de los grandes amores. Algunos dirán que tiende un poco como al culebrón desaforado, pero todo hay que reconocer una cosa. El culebrón, que es digamos como así como las telenovelas que conocemos más por la televisión, son muchos dramas de muchos personajes, digamos que se funden en uno solo. Sin embargo, en un drama y una tragedia solo hay un drama que comparten los dos protagonistas, no que cada personaje tenga 50 dramas cada uno. Eso se llama un folletín, eso es lo que hace por ejemplo Pedro Almodóvar. Pero aquí estamos hablando de William Wyler y de Emily Bronte. Aquí tenemos un único drama con dos personajes que son los denominadores comunes de la misma. Y al ser así, digamos que nosotros participamos de ese amor imposible. La interpretación dura, impasible de Laurence Olivier en la segunda parte de la película contrasta mucho con la sencillez de la sensiblería de su interpretación al principio de la película, pero ahí es donde tenemos realmente a un gran actor.
Ya no solo que la dirección de William Wyler sea sólida, y además la manera que tiene de planificar cada secuencia, para que siempre parece que tengamos la idea de que estamos en un cuento gótico, en un cuento o en una pesadilla. Atención cómo maneja la cámara, cómo hace los travelings, a través de la profundidad de campo, sobre todo en la secuencia en la que Katy y Hinchcliffe van, digamos, como a espiar un baile de esa alta sociedad británica y están como en la verja de piedra de esa mansión. Ellos están en la verja de piedra en un primer plano y como al fondo se ven los ventanales, las terrazas de esa mansión y la gente muy ampulosamente vestida, con un baile como muy de la época. Pero todo ello dentro del mismo plano. Además, con un grado de detallismo en lo que son los jardines de la mansión, los detalles góticos y los detalles barrocos de lo que es la escenografía, de una manera absolutamente increíble. Cómo están filmados los páramos, de esos en los que el horizonte no se ve. Y cuando Katy y Hinchcliffe, cuando son niños, van montando a caballo y van hacia ese promontorio rocoso que es como su reino, vemos que las llanuras no tienen fin, se desplazan a esa llanura sin fin, como sin fin es realmente su relación amorosa. Es decir, que todo va, la escenografía, la planificación, la fotografía, todo va en función de los sentimientos de los personajes. Así es como planificaba las películas William Wyler, de un modo absolutamente soberbio. Y luego, por ejemplo, como al final, cuando ya ese drama y ese desenlace terrible va aproximándose, como todo se vuelve más oscuro, más tétrico, más triste, más barroco, en las interpretaciones, en la lánguide de los personajes. Eso para mí es dirigir una película de un modo absolutamente soberbio. La fotografía de Greg Toland, yo creo que en esta película tiene un protagonismo absolutamente demoledor por la riqueza que tiene, digamos, de los juegos de luces y de sombras. Sobre todo hay una secuencia cuando ya son mayores, que están en el promontorio rocoso del páramo, ellos dos vestidos, y cómo miran al horizonte haciendo un alarde de lo que van a ser sus sueños. Katy, yo me casaré contigo, me gustaría que fueras mi esposa, mi mujer, y cómo ella, digamos, se deshace en el amor que siente por Hinchcliffe. Es decir, son dos individuos jóvenes, un chico y una chica jóvenes, que tienen toda la vida por delante y que hacen planes de vida, hacen planes de lo que va a ser el desarrollo de su historia, hacen planes basándose en el amor y en los sentimientos de cada uno. Realmente la película está tan excepcionalmente dirigida que fue nominada al Oscar, tuvo 8 nominaciones al Oscar, entre ellas la de William Wyler como mejor director y Cumbres Borrascosas evidentemente como mejor película. El sonido, la banda sonora de Alfred Newman tiene tonos que parecen de película muy tétrica, como si fuera una película de terror, porque también, además del amor de los dos protagonistas, vemos el terror en sus rostros al saber que va a ser imposible su unión en matrimonio, por parte de Hinchcliffe al huir y por parte de Katy cuando Hinchcliffe vuelve sabiendo que ya tiene un marido y que se ha casado por despecho. Es decir, es una relación de amor imposible, tóxica y totalmente, digamos, idílica en el sentido más amplio de la palabra. Pero ese idilio es completamente imposible, como os he dicho anteriormente, por la lucha de clases. Esta película, Cumbres Borrascosas, no solo tiene la fama de ser la mejor adaptación de la novela de Emily Bronte, creo que adapta, de todos los capítulos creo que adapta la mitad, y al final creo que lo trastoca de alguna manera según tengo entendido. Pero en lo que se refiere a calidad cinematográfica, Cumbres Borrascosas es una obra maestra indiscutible. Es una película con unas interpretaciones ajustadísimas, brillantes, con una química entre Laurence Olivier y Merle Oberon que yo creo que es de las mejores de la historia del cine. La manera que tienen de mirarse, el deseo de Katy como mira a Hinchcliffe y Hinchcliffe como la abraza, como la quiere, como la protege, es realmente es absolutamente conmovedor. Es decir, es una película, Cumbres Borrascosas, de sentimientos, de emociones exacerbados. Una película, si me permitís el inciso, también muy de este estilo, pero que es una historia también de amor imposible, pero en este caso
digamos, por interés, sino por sentimientos, es La heredera, protagonizada por Olivia de Havilland, que ya os he hablado y que la tenéis aquí en el canal como homenaje cuando falleció la propia Olivia de Havilland. Se puede decir que tienen muchos puntos en común: la fotografía, los sentimientos a flor de piel siempre durante toda la película, porque William Wyler era esa clase de directores que sabía en una mirada, en una postura, en un plano, captar las emociones y sentimientos de los personajes. Ahí es donde realmente se ve un buen director. En las acciones, por ejemplo, cuando Hinchcliffe oye a Katy decir no me voy a poder casar nunca con Hinchcliffe porque no tiene nada que ofrecerme, porque él es solo un sirviente, pero que luego dice, pero que me he convertido en Hinchcliffe porque realmente le quiero. Hinchcliffe sale corriendo, en teoría lo sabemos, con su caballo a través de los páramos. No vemos en ningún momento a Hinchcliffe, sino que llega a ser como una presencia de fondo. Sabemos que se ha ido, pero no le vamos a ver porque es que es como si para el espectador él ya no existiera dentro de lo que es el plano físico de la película. Y solo vemos al personaje de Merle Oberon, a Katy, con esa, digamos, esa manta bajo la lluvia, corriendo a través del páramo intentando llegar a por él. Pero él va a caballo, evidentemente. Él huye de Cumbres Borrascosas porque le han mortificado y Katy, que era la única persona que realmente le quería, le ha fallado. Es decir, es un acierto por parte de William Wyler centrarse en el personaje de Katy en ese momento, y que en ese mismo momento Hinchcliffe, interpretado por Laurence Olivier, salga de plano. Está como fuera de plano y solo nos enfocamos en el sufrimiento de Katy. Es decir, Katy quiere a Hinchcliffe, pero cuando le tiene delante no se casa con él, le desprecia, pero le querrá todavía más cuando él esté ausente. Es lo que suele ocurrir bastante a muchos hombres y sobre todo a muchas mujeres, que cuando saben que han perdido algo importante dentro de su vida, no se dan cuenta hasta que lo pierden, no se dan cuenta que lo querían realmente hasta que lo han perdido. De todo eso nos habla Cumbres Borrascosas, una auténtica obra maestra del año 1939. Esta película es auténticamente un film 5 estrellas, una película de 10, que además no solo supone la mejor adaptación de la novela de Emily Bronte, sino también la más pasional, la más desgarradora. No es una película que se base incluso en la sexualidad, como seguramente será la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas en el cine. Eso es lo fácil, es decir, expresar, digamos, la pasión, digamos, en actos sexuales o sensuales de los personajes. Eso es lo fácil. Lo difícil es representar, a base de miradas, a base de gestos y a base de actos, un amor imposible. Y eso es lo que hace realmente William Wyler, un auténtico maestro y uno de los grandes directores, por no decir el mejor director de actores de todos los tiempos. Cumbres Borrascosas es una obra maestra inconmensurable que os recomiendo desde ya. Ojo, la versión de 1939. Y os tengo que no puedo terminar este vídeo sin contaros una pequeña anécdota. Yo hace ya bastantes años, cuando estaba trabajando, vino a decirme una compañera que había visto una película de un hombre que se dedica a la servidumbre en una gran mansión donde se enamora de la hija, digamos, de ese terrateniente en una gran mansión, pero que su amor es imposible. Y yo le dije a mi compañera, se llama Cumbres Borrascosas, pero había visto una adaptación de televisión. Y me dijo, ¿me podrías conseguir esta película? Yo digo, te puedo conseguir la mejor versión de todas ellas, que es la de 1939, hecha por la Metro-Goldwyn-Mayer en Hollywood. Se la compré y cuando la vio me dijo, no solo es mucho mejor que la versión de televisión, sino que desde ya se va a convertir en mi película favorita. La verdad es que Cumbres Borrascosas es una auténtica maravilla de película que ninguno de vosotros os podéis perder. Una de esas obras maestras que se puede decir que son totalmente incuestionables, insuperables y hoy en día inolvidables e inigualables. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Cumbres Borrascosas, una auténtica obra maestra de todos los tiempos. No os la perdáis. Que paséis una muy buena semana, que paséis una muy buena noche, sed amorosos y pasionales con vuestras parejas y hasta mañana.